Vamos a mirar una palabra, 2 capítulo 12, versículo 6 hasta el versículo 9 dice: Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo como que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte de- desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta el versículo 9 he leído, de 2 capítulo 12, versículo 6 hasta el 9. Quería hablar sobre las debilidades, ¿no? Hay personas que tienen cierto tipo de debilidades, ¿no? Debilidades que la avaricia, que la codicia, que mentir. Hay ciertas personas que tienen alguna debilidad, digamos, son de un carácter fuerte, ¿cierto? Y pueden llegar a odiar a alguien o llegar a detestar a alguien. Y eso también es una debilidad, un temperamento, ¿no? Entonces cualquier persona puede tener una debilidad con algún vicio, con algo que esté haciendo, que lo esté sumergiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es importante para nosotros la debilidad. Es importante la debilidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos la debilidad, ¿cómo nosotros nos tenemos la necesidad de buscar a Dios? Buscar la guía del siervo de Dios, buscar la guía de la palabra, poder orar a Dios y Dios da la guía, buscar la voluntad de Dios, el corazón de Dios escondido en la palabra. ¿Cómo? Si no hay algo que lo frene. Ese aguijón que vemos acá, que el apóstol Pablo estaba hablando en 2 capítulo 12, versículo 6 hasta el 9, ese aguijón en la carne le permite que es como un limitador, ¿no? Como para que no sobrepase, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en un concierto, ¿cierto? Está en una presentación musical, de instrumentos, de cantantes y todo eso, pues en lo que es en la máquina de sonido, en el ambiente del sonido, hay que tener un limitador para que el volumen, para que los decibelios no sobrepasen, para que no rompan los tímpanos, para que no rompan las bocinas, los altavoces, los baffles, ¿cierto? Que no rompan el sistema, los parlantes de sonido, ¿no? Entonces no saturen el audio. Debe haber un limitador, ¿cierto? Así también podemos ver un limitador en lo que es en la electricidad y en otras cosas. Así podemos nosotros mirar también en otras cosas de las cosas electrónicas, cosas como también en la cosa de la cocina, la gastronomía, tiene todo un limitador. Si en el caso de que estamos cocinando algo, no hay algo que lo limite en la temperatura al momento de cocinar algún alimento, pues al momento de querer servir ese alimento, una sopa, algún seco, algún jugo, alguna ensalada, entonces al momento de estar cocinando algún tipo de alimento, algún tipo de algo, entonces si no hay algún limitador, algo que lo frene, entonces llega a quemarse. Si la persona no está pendiente de lo que está cocinando, también llega a quemarse. De la misma manera, en el caso de la electrónica, por lo que yo he estudiado mantenimiento de computadores y todo esto, y tengo bueno, personas o contactos que conocen de esto, lo de la electrónica, ¿no? De arreglar aparatos y todo eso, televisores, radios, teatros en casa, cositas así, ¿no? Como radios y todo eso, computadores y todo eso. Entonces, hay ciertos elementos que si se sobrecalientan y no tienen algo que los limite, se funden, se queman, explotan. Entonces, no es necesario, es muy necesario un limitador. Vamos a mirar Juan capítulo 8. Vamos a mirar Juan capítulo 8, el versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1 dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estoy leyendo para los que van entrando, Juan 8, versículo 5. Juan 8:5 dice, el versículo 6: mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo,
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezando Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Hemos leído toda la palabra de la mujer sorprendida, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Toda cosa que haga Jesús, hay alguien que lo persigue. Toda clase de cosas que nosotros hagamos por el Evangelio, predicando el Evangelio, anunciando el perdón completo en Jesucristo, que la salvación es por gracia y no por obras, no por méritos, no por esfuerzo, no por dedicación. Es que yo estoy tratando, es que yo procuro, es que no ve. Cuando predicamos un mensaje totalmente diferente de lo que se acostumbra a predicar en las iglesias cristianas, muchas veces las personas, aunque nosotros estemos predicando, estemos compartiendo, aunque nosotros tengamos como un buen comportamiento con las personas, los tratemos bien, seamos hospitalarios, ¿cierto? Seamos como, por decirlo de una manera, carismáticos, ¿no? Como amables. Pero algo, los que son perseguidores del Evangelio, los que son haters del Evangelio, por decirlo de una manera, odiadores del Evangelio, van a buscar cualquier pretexto de donde agarrarse para poder acusar, para poder murmurar, para poder perseguir, para poder insultar, para poder menospreciar. Aunque no esté insultando, pero quiere por debajear, quiere mirarlo a uno como por debajo del hombro, pero no literalmente. Entonces, así mismo pasó con Jesús. Vamos a mirar Mateo capítulo 5, el versículo 11. Mateo capítulo 5, el versículo 11. Dice la palabra: ya va. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice bienaventurados. Ya vamos a explicar esa parte de la palabra, qué significa bienaventurados, porque de pronto algunas personas tendrán la duda y no les habrán explicado o estarán preguntándose qué significa la palabra bienaventurados o bienaventurado. Entonces ya lo vamos a explicar. Entonces, de la misma manera, cuando Jesús perdonó, cuando Jesús mostró la gracia a esta mujer sorprendida, lo que leímos en Juan 8, en el capítulo 8, ¿quiénes eran los que perseguían? ¿Quiénes eran los que no estaban de acuerdo? ¿Quiénes eran los que se oponían a nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que creían que estaban bien con Dios, aquellos que creían que estaban en la iglesia verdadera, en la religión verdadera. Porque ellos manejaban un sistema creado por ellos mismos, por sus méritos, por sus obras, por lo que hacían o dejaban de hacer, pero había algo que están tratando de evitar, algo que están tratando de poder ocultar, de quedarse ciegos y no ver eso que le voy a decir a continuación. Entonces dice la palabra: bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, a Jesús en Juan capítulo 8 le decían: bueno, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del adulterio y en la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres que cometan tales cosas, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué nos dice? Pero los escribas, los fariseos, los saduceos, los que podemos ver acá, dice, el versículo Juan 8, versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sabemos que la ley de Dios fue dada a través de Moisés, ¿cierto? A través de Moisés. Entonces, yendo de esta manera, le querían preguntar: bueno, díganos qué hacer. ¿La apedreamos o no la apedreamos? Si Jesús decía que sí la apedrearan, igualmente iban a acusar a Jesús, le iban a murmurar, lo iban a acusar de que hacía cosas que no deben o cosas que sí deben. Entonces se iba a formar una polémica, un problema. Pero si Jesús decía que no, igualmente lo iban a apedrear, igualmente iban a murmurar, igualmente lo iban a dar como falso testimonio. Mire este Jesús, mire qué es lo que le pasa. Este Jesús dijo que sí. O que diga: no, este Jesús dijo que no. Si ve, no se da cuenta. Este que se dice ser el Cristo, este es así, este es un mentiroso, este es un falso profeta, este es un falso Mesías. Es que no se dan cuenta. Esto lo hace, los milagros que hace este chino, que hace este hijo del carpintero, este que está acá, eso lo hace, esas obras que hace no las hace por milagros de Dios, por obra de Dios. Esto lo hace por obras de Belcebú. Entonces uno dice: cualquier cosa que él diga iban a murmurar. Por eso la palabra dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así, aunque digan cualquier cosa contra vosotros mintiendo. De cualquier cosa se iban a agarrar para poder culpar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no porque
no porque ¿qué? No porque la persona haya descubierto el engaño, no porque la persona se haya dado cuenta en un error de lo que mostró Jesús, un error en el Evangelio, sino porque eso estaba derrumbando su orgullo, estaba derrumbando su religiosidad, estaba derrumbando lo que había construido su sistema, ¿no? Su sistema que había construido durante 30 años, durante 50 años construyendo una vida religiosa, una vida aparentemente con Dios. Entonces, la persona cuando escucha que hablan de gracia, hay algo que en su interior se incomoda, algo que en su interior, en su corazón, se inquieta, se turba, se vuelve ansioso. Entonces, por eso no es que vamos a mirar una palabra, Jeremías capítulo 17, versículo 9. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces nosotros no nos damos cuenta. Hay algo en nosotros que se incomoda. Hay algo en nosotros que nos estorba. Es ese aguijón en la carne que hablaba el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, esa incomodidad. Entonces decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para que la Biblia diga que nuestro corazón es engañoso y perverso, no es porque sea así, ¿no? Sino porque es fácilmente el engaño, recibe fácilmente el engaño. Si nosotros decimos, Jesús te va a prosperar, Jesús te va a dar todo lo que tú quieres, empezamos a predicar un evangelio de prosperidad, entonces el corazón siente, pues eso es la verdad, ¿cierto? Eso es la verdad. Cualquier cosa que para nosotros parezca que está de acuerdo, que para nosotros en nuestro propio pensamiento pensamos que es la verdad, aunque en verdad es la mentira, si no ha sido comprobado con la palabra de Dios, aunque nosotros escuchemos una verdad y para nuestro pensamiento parezca una verdad, vuelvo a repetir, si escuchamos una mentira y para nosotros está de acuerdo y nos parece bien, la convertimos en verdad. Entonces, el corazón, como es engañoso y perverso, fácilmente puede recibir el engaño, fácilmente puede recibir la mentira, fácilmente puede recibir la mentira. Entonces, muchas veces cuando nosotros predicamos el evangelio, muchas veces se inquieta las personas, aquellos que han construido una vida de creencia, una vida de fe en sus obras, hay algo que dentro de ellos se turba, hay algo que dentro de ellos se incomoda. ¿Pero qué se incomoda? Cuando empiezan a comentar, a corregir a alguien que predica la gracia y que predica el completo perdón en Cristo Jesús de los pecados. Entonces, cuando tratan de corregir, de mirar, de evaluar a la persona que está predicando la gracia de Dios, que está predicando el evangelio, muchas veces le dicen, oye hermano, yo entiendo que usted está diciendo así, pero usted está equivocado. Entienda, mire, aquí le voy a mostrar la palabra, venga, yo le explico. Hermano, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Entonces la persona piensa que está corrigiendo. Entonces cuando nosotros le mostramos la palabra de Dios, cuando le mostramos los versículos, cuando le mostramos el evangelio verdadero, cuando le mostramos la verdad en la Biblia, muchas veces ya no nos vuelven a decir a nosotros hermano o no sé, hermana, si en el caso es por el contrario, ¿no? Si están hablando con una mujer que predica gracia, evangelio, o con un hombre también. Entonces, cuando se les comparte la palabra, se les comparte el evangelio, muchas veces, al principio decían hermano, pero ahora ya no. Entonces, cuando ya no nos dicen a nosotros hermano o hermana, cuando ya les incomoda lo que le estamos compartiendo, es difícil y se apartan, se alejan. Pero ¿qué pasa? Entre las religiones, aunque hayan diferencias, entre una doctrina y otra doctrina hayan diferencias, ¿cierto? Doctrinales, ideológicas, aunque haya alguna diferencia doctrinal, entre ellos se llaman hermanos, ¿cierto? Eso yo lo he visto a partir recientemente en el 2020, 2021, así más o menos cuando está en tiempo de pandemia, en donde aunque habían personas de otras congregaciones y habían otras personas de otras iglesias, de otras congregaciones, entre ellos se corregían, pero decían la palabra hermano. Ay, hermano, yo entiendo lo que usted está diciendo. Ay, hermana, tal cosa. Ay, gracias, hermana. O cuando ven que algo pasó con el cristianismo, ¿cierto? Por ejemplo, hace poquito vi un video donde en Corea, ya lo encontré. Encontré un video en TikTok donde hace poco decían y mostraban cómo era la iglesia más grande en Corea. Hay muchas, ¿no? En Corea del Sur, ¿no? Entonces mostraban iglesias en Corea del Sur, pero en específico una que es la más grande, con más personas. Entonces la persona que reaccionó al video, el que reaccionó en el video dijo, wow, el cristianismo no se ha quedado atrás, más personas están buscando a Dios, estos hermanos están buscando la presencia de Dios, estos hermanos están queriendo alabar y servir a Dios. Entonces la persona que está haciendo ese video puede ser de otra congregación, puede tener otra doctrina, otra ideología, pero como ven a otras personas le dicen hermanos, estos son los hermanos de tal doctrina, nosotros no estamos de acuerdo, pero los llamamos hermanos. No hay problema, o sea, entre religiones, aunque hayan diferencias, se llaman hermanos.
Y entre ellos tienen un celo de Dios por su querer. Bueno, están pasando aviones, entonces tengo que volver a repetir. Entonces, entre las religiones, aunque hayan diferencias y se llamen hermanos, diferencias doctrinales, ideológicas, aunque hayan ese tipo de diferencias, se llaman hermanos. Pero entre ellos tienen celo de Dios por su querer. Están basados en lo que quieren. Quieren servir a Dios, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo sirvo a Dios, yo no salgo de mi casa sin leer un salmo, sin orar, yo no salgo de mi casa sin rezar, sin diezmar, sin orar, sin, no sé, hablar en lenguas, yo no salgo sin mi Señor Jesús. Están todos basados en su querer, mas no en la verdad. La mujer adúltera o la mujer sorprendida, ¿qué característica tiene? Ella fue sorprendida. La mujer sorprendida en el acto del adulterio, también Dios le permitió una debilidad, un aguijón. Le permitió a la mujer sorprendida un aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que la mujer que vimos en Juan capítulo 8 no se ensoberbezca, no se enaltezca, no se eleve un orgullo, no se le eleve una creencia, una percepción equivocada de ella misma. Por eso en la mujer adúltera también Dios le permitió, estamos hablando de Juan capítulo 8, ¿no? Dios le permitió una debilidad. Vamos a regresar otra vez a Juan 8, versículos 7 y 8. Juan capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Entonces Jesús, aquí en estos dos versículos, acabamos de ver, Jesús preguntó, en palabras más, palabras menos, preguntó: ¿ustedes son justos o son pecadores? Ellos evidentemente saben la respuesta. Nosotros somos pecadores. Entonces, aunque no hayan dicho de una forma audible, aunque no hayan hablado y decir, no, pues sí, sí lo somos, su respuesta quedó más que evidente, que ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dejaron las piedras en el suelo y se fueron cada uno, ¿cierto? Entonces, al ser acusados por su conciencia, para Dios no existe una escala. Para el ser humano sí, piensan, oh, pero es que este fulano es así, esta persona mire cómo roba, esta persona mire qué tan malo es, esta personita mire que robó, mire esa persona le mintió a su marido, esa persona le mintió a su esposa, esa persona le robó a su amigo. Ay, mire, ese dijo mentiras. Esa persona, mire cómo está vestido. Mire esa persona, qué dialecto, qué vocabulario está hablando. Mire eso. Uy, no, esa persona es muy mala. Mírelo, ¿sí ve? Ahí está la persona, ¿sí lo ve? Yo le dije, ¿sí ve? Esa persona es demasiado mala. Esa persona no va a la iglesia. Esa persona no va... bueno, no quiero decir la palabra, pero la palabra empieza por la M, ¿no? Esa persona no va con... Bueno, me hago entender, ¿no? Ay, esa persona si ve es tan malo, no se confiesa. Entonces todo eso es una comparativa, como el fariseo y el publicano. El fariseo decía, doy gracias a Dios porque yo no soy como tal publicano. Doy gracias a Dios porque yo doy diezmo de todo lo que gano, oro, ayuno, hago tales y tales cosas, no como él. Se compara. Pero para Dios no existe una escala de unos pecadores menos que otros pecadores. No. Para Dios lo es pecador o no es pecador. Para Dios es eso. Pero para nosotros los seres humanos, nosotros podemos pensar, pero que hay más pecadores que otros. Hay unos pecadores que no son tan pecadores como unos que sí son de extrema nivel. No. Para Dios no existe alguien más pecador que otro, no. Vamos a mirar Salmos capítulo 1, versículo 5. Salmos capítulo 1, el versículo 5. Dice: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si aquí hay alguna persona que haya estudiado teología, sabrá que congregación se refiere a iglesia. La iglesia es congregación. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se habla la palabra iglesia, pero si miramos en el Antiguo Testamento, también la palabra congregación quiere decir iglesia. Entonces, ¿aquí qué dice? En la segunda parte, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Quiénes no se van a levantar en la congregación de los justos? Los pecadores. Entonces, el que todavía es pecador, ¿puede ser miembro de la iglesia? Hago una pregunta participativa para todos. Si alguien, leyendo este versículo de la Biblia, que es palabra de Dios, un pecador puede ser miembro de la iglesia, así aunque la persona diga con su boca, así con tan solo decir que es pecador o pecadora, ¿es miembro de la iglesia? No. No. Socialmente, un pecador sí puede ser miembro de la iglesia, pero bíblicamente, conforme a la Biblia, un pecador no puede ser miembro de la iglesia. Porque ¿qué dice? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, les hago una pregunta participativa, otra vez. Una pregunta. ¿Dios puede tener hijos pecadores? ¿Cierto? ¿Un pecador puede vivir por fe y seguir siendo pecador? ¿Dios puede tener hijos pecadores? Si la Biblia dice que el justo vivirá por fe. ¿Cómo así? Tiene que uno hacerse esa pregunta, ¿no?
También vamos a mirar Romanos capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 4, versículo 8 de Romanos capítulo 4. Dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora sí, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Si nosotros desglosamos, ¿cierto? Partimos por la mitad una palabra, por ejemplo, paracaídas. Paracaídas. ¿Qué hace la función del paracaídas? Parar las caídas, ¿cierto? Al salir, digamos, al planear, ¿no? de un avión y al saltar a la deriva y abrir el paracaídas, ¿qué se abre? El paracaídas. Para no caer de golpe, porque para las caídas, ¿me hago entender? Hay que desglosar las palabras. Para caídas, ¿no? Hay que dividir la palabra. De la misma manera, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Bien aventura, buena aventura. Es decir, que tenga un buen viaje, que llegue bien a su destino. Eso quiere decir bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurados. Que tenga un buen viaje, que llegue a su destino, que llegue al lugar que quiere. De la misma manera, la palabra pecado, si vemos la raíz teológica, ¿qué quiere decir? La palabra errar en el blanco. La palabra pecado tiene en su raíz su significado en su ciencia de la teología, ¿cierto? Para los que son teólogos sabrán que la palabra pecado quiere decir en su raíz errar en el blanco, por lo que pasa con los arqueros, ¿no? Los arqueros que tiran flechas, errar en el blanco. Entonces, como la palabra pecado quiere decir en su raíz teológica, errar en el blanco, y bienaventurado quiere decir que llegó a su destino, que tiene una buena aventura, un buen viaje, eso significa bienaventurado. Por eso la Biblia dice con David, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, bienaventurado por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Así, bienaventurados, ¿no? Entonces, una cosa que se me olvidó decir es que si la palabra bienaventurado quiere decir que ha llegado a su destino o que llegue bien al lugar que quiere llegar, y pecado quiere decir errar en el blanco, ¿qué quiere decir? Es una persona, bienaventurado es que, por ejemplo, aquí está mi corbata, ¿no? Entonces la persona va al camino y llega ahí, donde está la corbata, ¿no? Llega ahí a la corbata, ¿cierto? Llega ahí. No sé, no alcanzo a ver, pero creo que sí, estoy apuntando a la corbata, ¿no? Bueno, entonces, bienaventurado, ¿qué quiere decir? Una buena aventura hacia el lugar, hacia el sitio que tiene que llegar. ¿Pero qué quiere decir pecado? Errar en el blanco, que la persona va hacia su buena aventura, pero erra en el blanco quiere decir se desvía del camino, se va. Iba por este lado de acá y se fue. Eso quiere decir pecado. Eso quiere decir errar en el blanco. Entonces, viendo de esta manera, esa era la parte que se me olvidó compartir al principio cuando estaba explicando esa parte. Entonces, vuelvo a repetir. Si la persona está aquí, por ejemplo, tiene que llegar al otro sitio de allá y quiere decir bienaventurado. Una buena aventura. Pero errar en el blanco quiere decir la persona va hacia el camino que quiere llegar, a donde tanto desea llegar, pero se desvía, se tuerce del camino y se va por otro sitio, se va por otro camino. Entonces es de esa manera. Según la raíz teológica, ¿no? La definición teológica. La moda, hay una moda, una doctrina muy, muy popular, una creencia muy popular, muy famosa, que es que dicen, nosotros somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Entonces, por eso quería explicar lo que es bienaventurado y lo que es errar en el blanco, es decir, pecado. Pecado no es como fallar, pecado no es una acción, sino algo que ejerce. Ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en donde iba, en que hay algunas personas de otras creencias, de otras denominaciones, de otras doctrinas, personas que divulgan una ideología diciendo, somos pecadores, pero no practicantes del pecado. Pero eso no tiene sentido, porque si miramos de dónde saca esa ideología, es en 1 de Juan 3, versículo 9. Vamos a mirar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. No quiero meter terror, pero es importante mirar la palabra. 1 de Juan 3, versículo 9, en el Nuevo Testamento, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Listo, hasta ahí. Ya con eso dicen, bueno, ya, listo, ya encontramos la excusa perfecta, ya con esto. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado, no somos practicantes. Pero no tiene sentido, o sea, si Jesús dijo no me acuerdo si es en Juan capítulo 8, ¿cierto? Donde Jesús dijo con los escribas y los fariseos que creían en él, supuestamente le decían, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla.
Entonces, en esa parte, en ese capítulo del libro de San Juan, Jesús nombra esa palabra. El que practica el pecado, el que comete pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, las personas que quieren defender esa doctrina diciendo somos pecadores pero no practicantes del pecado, solo leen esta parte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una coma. Si aquí hay una coma, quiere decir que hay una continuación, ¿cierto? No es que haya un punto seguido o un punto aparte, no. Ahí en ese texto, si lo están leyendo conmigo al tiempo, se darán cuenta que hay una coma. Entonces dice, vamos a volver a leer. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Más claro, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El nacido de Dios no puede pecar, no puede practicar el pecado porque recibió la simiente de Dios. Una simiente recibida, una justicia de Dios, la justicia de Dios que es necesaria para ir al cielo, esa justicia recibida, la recibió. Dice que es nacido de Dios y no puede pecar. Pero los que defienden esta doctrina no pueden mirar la otra mitad, la parte de abajo, que dice no puede pecar. No la ven, la omiten, la ignoran, la pasan por alto. O no la pasan por alto, pero sí le sacan algún pero. Pero es que tal cosa, pero es que lo otro, pero es que no ve que dice aquí también, pero es que si leemos aquí más adelante, es que si leemos más atrás, es que si seguimos leyendo te darás cuenta, hermano, lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Hermano. Entonces, pero lea bien, lea todo el capítulo y se dará cuenta. Entonces, por ejemplo, las palabras que terminan con ar y con or, como la palabra pecado. Si la palabra pecado termina con la r, es decir, pecador o pecadora, pecador, ¿cierto? Indica que la persona ejerce, indica que esa persona ejerce esa palabra. Pecador quiere decir que la persona ejerce el pecado. Pecador quiere decir que la persona ejerce el pecado. Cuando una persona dice, soy pecador, porque la palabra termina con R, quiere decir que esa persona ejerce el pecado, aunque la persona diga que no es practicante del pecado. Aunque la persona no sea practicante del pecado. Por ejemplo, si nosotros ponemos la palabra corredor, termina con or, ¿cierto? Termina con R, corredor, como les vuelvo a decir, si la palabra termina con ar o con or, en el caso de la palabra corredor, quiere decir la persona que ejerce correr, la acción de correr, que hace running, ¿no? Eso es una palabra en inglés, ¿no? Running es correr, run, la palabra run en inglés quiere decir correr, ¿cierto? Caminar, avanzar, ¿cierto? Dar un paso adelante, correr, quiere decir la palabra run, ¿cierto? Running. Entonces, corredor es la persona que ejerce la acción de correr. Es como decir, yo soy nadador, soy una persona que hace yo soy alguien que hace natación, pero no ejerzo la acción de nadar. Vuelvo a repetir, yo soy nadador, pero no ejerzo la acción de natación. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Usted me está diciendo que usted es corredor y no corre? ¿Usted es nadador y no ejerce la natación? ¿Usted no nada? O sea que usted que es futbolista no ejerce la profesión de futbolista. No tiene sentido. Por eso cuando una persona dice nosotros somos pecadores o soy pecador y no soy practicante del pecado, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Para la persona que esté muy enfrascada en esa doctrina, pues va a decir, no, pero este muchacho está loco. Esta persona que está diciendo, yo mejor me voy de este video, de esta prédica, yo mejor me largo porque aquí no tengo lugar. ¿Pero por qué se va? ¿Pero por qué se va? Entonces, de la misma manera, el ser humano puede meditar en esto que le han enseñado en su iglesia. En algún momento el ser humano medita en lo que le están enseñando en su iglesia. Buscan versículos para seguir buscando una diferencia entre ser pecadores y ser practicantes del pecado. Pero Salmos capítulo 1, versículo 5 dice totalmente diferente. Una cosa son los pecadores y otra cosa son los justos. De esa misma manera, quienes conforman, ¿cierto? Quienes conforman el cuerpo de Cristo, los justos, los santos, los salvos. Dice que los pecadores no entrarán en la congregación de los justos. Si miramos Mateo capítulo 25, si mal no me equivoco, Mateo capítulo 25, el versículo 46, vamos a mirar. Dice, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes dice que van a ir al cielo? Los justos. Mateo capítulo 25, versículo 46, dice, para los que van entrando hasta ahora al video, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes van a ir al cielo? Los justos. Pero ¿qué pasa? Hay algunas personas que dicen, pero no ve que en la Biblia también dice que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículo 10. Eso nos pueden decir a nosotros y le podemos decir, sí, tienes razón, la Biblia dice así. No le niego el texto. No tengo por qué negarle el texto. Pero usted sabe qué significa cuando la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Sabe qué significa?
Ese texto quiere decir que nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Nadie por su buen comportamiento, por su dedicación, por su esfuerzo, por su sacrificio, puede ir al cielo y decir, yo sí me lo merezco, yo sí soy bueno. No. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Nadie puede ser justo por sí mismo. Pero ¿cómo así? Algunos se preguntarán, ¿no? Pero si acabamos de leer en Mateo 25:46 que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, dice los justos, pero usted dice que no hay justo ni aun uno. Las personas que utilizan ese versículo de que no hay justo ni aun uno, ese versículo invalida todos los versículos que hablan de que sí hay justos. Hay más de 200 versículos, más, no tengo ciencia cierta, pero hay más de 200 versículos donde hablan que sí hay justos, que sí existen los justos. Entonces, el texto que dice no hay justo ni a uno invalida todos los demás versículos de ninguna manera. No se puede. Entonces, porque también la Biblia dice que Dios es el que justifica, ¿no? Entonces, volviendo al aguijón o a la debilidad, Dios permite una debilidad, un aguijón en la carne en nuestras vidas, para que nosotros no nos creamos buenos, para que nosotros no nos crezca la soberbia, no nos ensoberbezcamos, esa es la palabra, para que nosotros no nos, ¿cómo le digo? Para que nosotros no nos ensoberbezcamos, bueno, ya me hago entender, para que nosotros no se nos levante la soberbia, la altivez, es necesario el aguijón en la carne, es decir, la debilidad, para que nosotros no nos creamos buenos. Romanos 3:10, Romanos capítulo 3, versículo 10 enseña que nadie es bueno, que nadie se puede justificar delante de Dios por su obra o por sacrificio, porque el que piensa que entre más ore, en que entre más ayune, en que entre más diezme, en que entre más haga, en que entre más sacrifique, piensa que con eso se va a justificar delante de Dios, no es así. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 33 dice que Dios es el que justifica. Para que le quede eso bien grabado. Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio ha sido encomendado a nosotros, vasijas de barro. No dice que en grandes cofres, en grandes personas tan capaces. La Biblia nos compara, a todos nosotros nos compara con vasos, con vasijas de barro. Las vasijas de barro, ¿qué material tienen? ¿Qué durabilidad tienen? ¿Qué portabilidad tienen? ¿Pero qué dice? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que en nosotros no se nos ensoberbezca, para que en nosotros no se eleve un orgullo, un ego, decir, yo soy bueno, yo sí pude, yo no soy como esa persona de allá, yo sí puedo, esa persona de allá no. No, por eso Dios permite para nosotros, para todos nosotros, para todos permite un aguijón en la carne, una debilidad. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28. Las personas que se creen buenas también tienen un aguijón en la carne, pero se hacen ciegos ante su propio aguijón. Se hacen ciegos ante su propia debilidad, para compararse con los demás, para creerse mejor que los demás, para creer que ellos están más cerca de Dios que otras personas. No están completamente en comunión con Dios, perfectamente cerca de Dios, sino que están tratando de acercarse a Dios, están procurando, se están sacrificando cada momento en su esfuerzo para estar más cerca de Dios y se comparan diciendo, mire, esa persona está allá atrás y le nombran. Por eso la Biblia dice, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo y la mujer sorprendida en el acto del adulterio, Dios no le quitó ese aguijón, esa debilidad? ¿Qué cosa llevó a la mujer sorprendida a estar delante de nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante, el versículo 1 en adelante, su debilidad. Esa misma manera, por eso el apóstol Pablo dijo, porque lo miramos al inicio, ¿no? Me gozaré en mi debilidad, ¿cierto? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, viendo de esta manera, la cosa muy diferente de la mujer sorprendida en el acto del adulterio a comparación de estos escribas y fariseos, aunque Jesús haya preguntado, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Y el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Tire la primera piedra. Entonces, viendo de esta manera, si ellos, creyéndose muy buenos por sus obras, por sus esfuerzos, ellos también tenían pecado a lo mismo que la mujer sorprendida. Pero hay una diferencia. La mujer sorprendida fue sorprendida en el acto del adulterio.
fue sorprendida. Los escribas y fariseos no fueron sorprendidos, no quedaron al descubierto. La única diferencia es que para que una persona reciba la salvación es necesario que su pecado, que su maldad quede expuesta, que la reconozca, que reconozca su debilidad, reconozca y sepa reconocer ese aguijón que tiene en la carne. Todos tenemos un aguijón en la carne, todos tenemos esa debilidad, por decirlo de una manera. Tenemos todos una debilidad para llevarnos al Cristo. Y que si su debilidad no los deja al descubierto, van a seguir viviendo mostrándose a los demás como buenos e hipócritas. ¿Quiénes? ¿De quiénes estoy hablando? De los religiosos, de los que se creen buenos, de los que se comparan. Para esas personas, aunque tengan una debilidad, como dije al principio, se hacen ciegos a ese aguijón, se hacen ciegos a esa debilidad, a ese aguijón, y quieren seguir mostrándose delante de los demás como buenos, pero son hipócritas. Por eso Jesús dijo, por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo, fariseos y escribas hipócritas, son sepulcros blanqueados, por fuera se ven pulcros, se ven limpios, se ven bien, pero por dentro están sucios, por dentro están podridos. Son fariseos, escribas, fariseos hipócritas. ¿Quién era el que perseguía a la iglesia? El apóstol Pablo. ¿Pero qué pasó con él? El apóstol Pablo tuvo un aguijón. El apóstol Pablo tuvo una debilidad que le permitió poder de pasar de ser perseguidor de la iglesia a ser parte de la iglesia, de pasar a ser pecador a ser justo. De esta mujer sorprendida, de pasar a ser pecadora adúltera, a pasar a ser hija de Dios, limpia de pecado, santa y perfecta. Amén, amén, amén. Entonces, viendo de esta manera, hasta no desechar su propio pensamiento, hasta no tener ese aguijón, esa debilidad, es muy necesaria para todos nosotros. Entonces, aparentemente, la debilidad de esta mujer sorprendida ¿parece una maldición o es una bendición? Es una bendición porque le permitió estar delante de Jesucristo. Aunque ella haya adulterado y esa sea su debilidad, y si no hubiera tenido esa debilidad, ¿cómo hubiera estado delante de nuestro Señor Jesucristo si no hubiera tenido esa debilidad, ese aguijón? ¿Cómo? Y el apóstol Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, si no tuviera alguna debilidad, si no tuviera la necesidad, si no tuviera ese aguijón, entonces ¿cómo hubiera pasado de ser uno de los perseguidores de la iglesia a ser siervo de Jesucristo, a ser apóstol, a ser un gran ministro del Evangelio, de ser un gran siervo de Dios, un gran siervo del Evangelio? ¿Cómo? Si no tuviera ese aguijón, esa debilidad. Amén. Entonces es muy importante. Si ustedes tienen una debilidad, algún error, algún aguijón, no traten de taparlo. No traten de decir, no, yo no tengo eso. No, 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 no. Yo no miento. Yo no avaricio. Yo no codicio. Yo no digo mentiras. Yo no me enojo. Yo no hago tal cosa. Yo no hago esto. Yo no hago lo otro. No, no traten de cubrir su debilidad. Es mejor que la debilidad que ustedes tengan, el aguijón que ustedes tengan, los dejen a ustedes al descubierto. Que te deje a ti descubierto. Para que tenga Dios misericordia de ti y puedas recibir la salvación y avanzar en tu vida de fe, en tu vida de creencia y seguir creciendo en la obra del Señor, seguir creciendo en la voluntad, en el camino. Pero bueno, no quiero alargarlo más, no quiero extenderme más. Espero que hayan recibido la palabra, espero que se hayan alimentado, ¿no? Anhelo que se hayan alimentado de la palabra de Dios, que es lo más importante, más allá de cualquier conocimiento, sino recibir la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a cabe aclarar que yo no pido dinero, que yo no estoy cobrando ni estoy pidiendo ningún dinero. Yo no estoy cobrando dinero de nada. Yo no estoy pidiendo que me den dinero, que me den plata, porque lo que yo comparto es gratuitamente. Esto no es un curso donde algunas personas se hayan inscrito en una página web y hayan pagado su entrada. No, nada de eso. Yo no cobro dinero de nada. Y ya, entonces vamos a orar para terminar. Gracias Dios por esta maravillosa palabra, gracias Dios te damos porque te damos toda la gloria y alabanza a Dios, te damos gracias porque verdaderamente nos has mostrado que es necesario nuestra debilidad en todo momento. Padre, te damos gracias porque si no fuera por nuestra debilidad seríamos personas muy buenas, como el hombre Job. Este hombre llamado Job se creía muy bueno. Así hay muchos ejemplos de la Biblia donde nos muestra a alguien que se cree muy bueno, alguien que se cree muy por encima de las personas. Pero tu palabra dice, Dios, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias porque todo ha sido gracia y obra de Dios. Te damos muchas gracias. Gracias a las personas que están escuchando esto por primera vez, a los amigos, a los invitados, a los hermanos. Te damos gracias porque tú has permitido que lleguen acá a escuchar tu palabra. Permite a las personas que no han creído en tu palabra, en creer tu santa palabra, que puedan lograr creer en tu palabra y que más personas reciban la salvación. Si alguna persona haya recibido la salvación el día de hoy, bienvenido sea a la familia de Cristo, a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque ¿quién conforma el cuerpo de Cristo? Los justos, los pecadores no.
Entonces te damos gracias verdaderamente porque tú eres el que nos justifica y añades a cada uno a los que han de ser salvos. Padre, te damos gracias, dejamos esta predicación, este video en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados, por haberme escuchado una vez más, por haber tenido paciencia conmigo, por haber invitado pues, a sus invitados y eh, espero que no hayan tenido algún terror, algún pavor de lo que yo les haya compartido. Mi propósito no es ahuyentar a nadie, ni menospreciar a nadie, ni rechazar a nadie, sino compartir lo que yo recibí, ¿cierto? Compartir el Evangelio, la palabra, lo más importante. Dejar todo prejuicio, todo pensamiento y compartir la palabra. Tener una comunión, tener una unión en común, ¿cierto? Si nosotros desglosamos la palabra común, ¿cierto? Comunión, mejor dicho, es la palabra, ¿cierto? Si nosotros desglosamos, partimos por la mitad, la palabra comunión quiere decir unión en común. Entonces, es para eso, para que tengamos la misma fe, el mismo lenguaje, la misma palabra, el mismo espíritu de la palabra y poder tener esa unión en común. No para rechazar o señalar alguna doctrina, alguna congregación, no. Simplemente para compartir el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios. Muchísimas gracias y hasta aquí vamos a dejar, hasta aquí voy a compartir. Entonces, chao, chao.